Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en este precioso día. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. En este precioso día quiero compartirte una palabra y como siempre le pongo el tema, el título a lo que vamos a hablar. Y solo quiero decirte en este día, ten fe. Ten fe. El temor nos asalta y como bien te dije hace unos cuantos mensajes atrás, ten fe. En aquella ocasión te dije, aunque tengas temor, ten fe. Hoy te digo, ten fe, mantén tu fe al día. Quiero leerte un relato de la palabra del Señor que se encuentra en Marcos capítulo 5. Y es el pasaje de Jairo. Dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, se postró, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él. Hasta ahí quiero que prestes atención. Y Jesús se fue con él. Pero había una multitud que rodeaba a Jesús y en medio de aquella multitud que lo apretujaba, una mujer abrió camino que llevaba 12 años enferma, la mujer del flujo de sangre, como conocemos en la palabra, y dice que tocó su manto y virtud sanadora fluyó de él. Y él dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Y los compañeros, discípulos le dijeron, pero si todos te empujan, te apretujan, ¿cómo que quién ha tocado tu manto? Jesús dice, no, alguien tocó mi manto porque virtud salió de mí. Alguien arrebató un milagro aquí. Y fue esa mujer. Entonces esa mujer dijo, fui yo quien te he tocado. Por lo tanto, dice la palabra, la mujer sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando con miedo, se postró a sus pies y le confesó. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. O sea, Jairo viene a buscarlo para que él vaya a orar por su hija. Y cuando Jesús se encamina al lado de Jairo en dirección a su casa, es que ocurre el evento de esta mujer. Y cuando esta mujer dice, fui yo, y Jesús declara la sanidad sobre ella, dice, todavía estaba hablando Jesús con esta mujer cuando llegaron de la casa de Jairo unos mensajeros y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, solamente cree, solo ten fe. Este es el relato que yo quiero que ustedes agarren. Jairo, postrado ante los pies de Jesús, pidiendo que vaya a hacer un milagro a su casa. Jesús se detiene para ver quién había arrebatado un milagro de su vida y luego retoma con Jairo, que está recibiendo la noticia de que su hija había muerto. Por lo tanto, le dicen a aquellos mensajeros, no molestes más al maestro, porque tu hija ya ha muerto. Ese pasaje bíblico quiero resaltar 6 puntos bien importantes en este día para ti, como me ministraron a mí en mi vida. Tal vez has sentido un momento de desesperación en tu vida. Quizás has tenido alguna vez en una situación en la vida cuando te has sentido totalmente y completamente indefensa o indefenso. No sabías qué hacer, ni dónde ir, ni a quién recurrir. Mis padres me enseñaron, vengo de un hogar donde Dios hizo milagros sorprendentes, creativos. A mi mamá la sanó de tuberculosis, le puso un pulmón nuevo en ese milagro de sanidad. Y así lo testificó a nosotros los que nacimos luego de ese milagro. A mi papá, y esto lo viví, porque ya yo había nacido, estaba como en 3er grado en el 1975, calculen más o menos el tiempo, cuando Dios sanó a mi papá del linfoma maligno tipo Hodgkin,
cuando la ciencia lo había desahuciado. Le quedaban aproximadamente un mes de vida, más o menos, y de allí Dios lo levantó. Dios ha hecho milagros creativos en mi hogar, en mi familia. Yo lo he contado en otras ocasiones, pero el asunto es que aprendí de mis padres que cuando mi fe es llevada al extremo, donde uno dice, Dios mío, ¿qué más esperas de mí? ¿Qué más quieres de mí? Así como Jairo se postró, sabiendo que no había otro camino, no había otra alternativa, su fe fue llevada al extremo. Aprendí de mis padres que cuando eso ocurre, solo queda un camino por seguir. Seguir confiando, seguir creyendo, no perder la fe en el camino. Algo Dios hará. Por lo tanto, en este precioso día es el mensaje que quiero dejarte. Probablemente estás viviendo alguna situación en la que has dicho, Señor, ¿qué oración puedo hacer? ¿Qué más puedo pedir? ¿Cómo más te lo puedo decir? Pues el Señor te dice, sigue creyendo, ten fe. Y quiero resaltar este pasaje bíblico de Jairo. Jesús fue abordado por un padre cuya hija estaba enferma y necesitaba ayuda. Él mismo le dijo, mi hija está muriendo. Él sabía que no había otra opción. Llegó y se postró. Ese es el primer punto que quiero resaltar. Cuando Jairo se postra y comienza a suplicar, a rogar, es probablemente que en tu vida, quizás hoy mismo, te has postrado ante la presencia del Señor una vez más de muchas, pidiendo y suplicando por alguna situación, alguna respuesta en tu vida. Él fue abordado por este hombre llamado Jairo. Jairo vino, se postró ante él y le rogó, mi hija está muriendo, por favor ven, pon las manos sobre ella para que ella pueda vivir. Número 2, una vez Jairo se postró y suplicó, dice, y Jesús fue con él. Jesús fue con él. Cada vez que te tiras de rodilla y clamas al Señor, la presencia de Dios está ahí. Él está presente. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió y lo apretujaba. Y ahí se da el milagro de esta mujer. Pero de la misma manera en que Jesús caminó al lado de Jairo, Él está a tu lado, amada, amado. Jesús está a tu lado. Has orado, has clamado, Él está a tu lado, caminando junto a ti, acompañándote en el camino. No importa si Jesús es tu primera opción. Si has dicho, no voy a buscar otro consejo que no sea el de Dios, no buscaré otra palabra que no sea la de Dios, no buscaré otra opción que no sea primeramente ir de rodillas ante Dios. O probablemente el caso tuyo, has buscado alternativas en diferentes fuentes y recursos y probablemente Jesús sea tu última opción. Como dice el cántico de Daniel Calvetti, quizás Él es tu última palabra. No importa que Él sea tu primera opción. No importa que Él sea tu última opción. Si necesitas y quieres su ayuda, Jesús anhela, desea y quiere ayudarte. Él quiere hacerlo. Todos nosotros tenemos algún desafío que requiere de un poder mayor que el nuestro. Y con demasiada frecuencia tenemos miedo de pedir ayuda. Tenemos miedo de admitir que necesitamos ayuda. Pero aún así, Jesús estará a tu lado, acompañándote con su sublime amor. Número 3, quiero resaltar para que tengas ahí muy presente. Mientras Jesús caminaba con Jairo a su casa, dice que llegaron unos mensajeros a decirle que su hija había muerto. Mientras Jesús hablaba todavía con aquella mujer del flujo de sangre que había arrebatado el milagro, llegaron mensajeros de la casa de Jairo.
ese líder de la sinagoga para decirle: tu hija está muerta, no molestes más al maestro. Otra versión dice: ¿por qué seguir molestando al maestro? Pues yo quiero decirte en este día: sigue molestándolo con tus oraciones, porque él no se molesta. Cuando usamos el término es más bien para hacerle de referencia humana. Por lo tanto, ¿por qué molestarse?, le dijeron los amigos, los mensajeros. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Por qué seguir molestando a Jesús? ¿Por qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir orando? ¿Por qué escuchamos las mismas oraciones una y otra vez? Quizás en tu vida no faltará alguien que diga: deja ya de insistir por eso, deja de molestar a Jesús. Probablemente alguien alrededor tuyo esté diciendo: deja de orar ya por ese hijo, deja ya de orar por esto, deja ya de orar por esto. Siempre hay personas en el camino que tratan de desalentar nuestra fe, desanimarnos en nuestra perseverancia de la oración. Probablemente no sean personas externas, probablemente sean las voces internas nuestras. Por un lado, el Espíritu Santo: no pierdas la fe, persevera en la oración. Ora por ese hijo, ora por esa hija, por ese esposo, esa esposa. Pídele: Señor, cambia ese corazón endurecido y pon un corazón sensible a tu voz. Como una de las oraciones que aparecen en la palabra. Yo no lo sé, lo sabes tú y lo que le has pedido al Señor. Pero ¿sabes qué? Me gusta muchísimo lo que la palabra registró de Jesús. Él ignoró lo que decían. Él ignora esas voces alrededor tuyo que tratan de desalentarte, y Él se dirige a ti hoy y te dice: estoy contigo, escucho tu oración, voy a obrar un milagro en tu vida. Él ignora incluso las voces de tu interior, esas voces de duda, de desconfianza, de falta de fe. Y Él le dice a tu espíritu, que se conecta con su espíritu: no pierdas la fe, no pierdas la fe. Yo no sé qué situaciones en tu vida ya tú has puesto frente a Dios y has llegado al extremo en esta petición. El Señor te dice hoy a través de su propia palabra: yo estoy contigo, no pierdas la fe. Jesús ignoró lo que decían. Otra versión dice: Él no le hizo caso a lo que decían. Otra versión dice: sin hacer caso, le dijo a Jairo: no temas, solo ten fe. Sin hacerle caso a la noticia de que la niña había muerto, le dijo a Jairo: solo ten fe. Y hoy el Señor te dice: solo ten fe. Número 4, otro punto que quiero resaltar. Jesús ignoró las voces y hoy ignora las voces de los que te rodean, de los que te dicen: no molestes más al maestro. ¿Sabes por qué seguiremos molestando al maestro? Porque Jesús seguirá ignorando los comentarios de los pesimistas. Porque Jesús seguirá ignorando aquellas voces de los que quieren desalentar tu fe. Porque Jesús no presta ninguna atención a aquellos que quieren desanimarte en lo que tú le has pedido al Señor. Porque Jesús no le interesa escuchar a aquellos que quieren llevarte a ti a dudar de lo que Dios es capaz de hacer. Y por encima de esas voces, hoy Él te dice: ten fe, mantente firme, sigue perseverando, sigue adelante. Y si las voces salen de tu propio interior, también Jesús las ignora y envía un mensaje a tu espíritu: sigue adelante, sigue perseverando. Tu milagro está por ocurrir y el milagro más grande ya ocurrió. Él está contigo, Él está presente. Por lo tanto, no temas, solo ten fe. A veces tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y pasar por alto las dudas que nos rodean. Jesús puede hacer cosas que nadie más puede hacer, pero a veces es difícil creer cuando el dolor
ha rodeado nuestras vidas por todas partes y Él lo sabe, mi amado, y te abraza con su amor, te fortalece en Él y te consuela con su gracia. También es difícil creer porque estamos rodeados de otras personas que intentan desanimarnos, personas que se burlan de nuestra fe. Pero cuando Jesús entró al dormitorio de aquella niña que había muerto e hizo algo que nadie más en el curso de la historia humana hasta ese momento había hecho, Jesús entró, la vida entró, el poder de la resurrección entró, la autoridad suprema entró, la palabra encarnada, el verbo, la acción entró a aquella habitación. Y así como lo hizo con Jairo, hoy Él entra a la habitación de tus pensamientos, donde se está dando ese bombardeo de creer o no creer, de soltar, de seguir, de luchar o rendirme. Él entra a esa habitación de tus pensamientos. Él entra a esa recámara de tu alma, donde tus estados emocionales han sido muy variados. El poder de la vida, la resurrección, el todopoderoso, el verbo, la acción, Jesús mismo, para decirte: ten fe. El milagro tuyo está aquí presente. Soy yo mismo, Jesús, diciéndote: el milagro soy yo y yo estoy en tu vida para guiarte, para abrazarte, para sostenerte y para hacer el milagro. No tengas temor. Dios hará cosas en tu vida que nunca antes había hecho. Dios te sorprenderá con un milagro creativo y se revelará a aquellos que te rodean y que han puesto en duda tu fe. No solamente viene con los regalos y los milagros para tu vida, sino que cuando Él haga el milagro que prometió hacer para ti, los que te rodearon, los que quizás dijeron: pobrecita, siempre orando por esto, pobrecito, este hombre, esta mujer, insistiendo siempre, Jesús viene con el milagro para tu vida. Y no solamente tú recibirás el impacto de lo que Dios va a hacer, sino que será la evidencia, el testimonio a los que te rodean de lo que Dios es capaz de hacer. Algo Él ha determinado para este tiempo, para tu vida. Algo poderoso, algo grande, el cumplimiento de algo que marcará tu vida. Por mucho tiempo vienes orando, clamando, postrado. El Señor viene con una respuesta poderosa sobre tu vida. Y los que te rodean verán y entonces creerán. Los mismos que se rieron quizás de ti, de tu fe, de tu confianza, son los mismos que entonces verán y creerán. Yo bendigo el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios va a marcar el curso de tu vida. No tengas miedo, solo ten fe. Es el punto número 5. Levantar a alguien de la muerte desafía toda explicación. Jesús está en una categoría solo para Él. Y eso es exactamente el por qué tenemos que continuar molestándolo si hay que hacerlo. Perseverar, insistir en la oración. Es por eso que necesitamos aprovecharlo a Él, asirnos en su hombro y pedirle ayuda a Él. Es por eso que necesitamos poner nuestra fe en Él. La fe se usa como sustantivo aproximadamente 243 veces en el Nuevo Testamento, dependiendo de la versión que leas. Y la fe se usa como verbo 243 veces. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Nos dice que la fe es igualmente acerca de lo que creemos como lo que hacemos con lo que creemos. Dios tiene un milagro para ti, mi amado, mi amada. Confiemos en Jesús.
una de las razones por las que confío en Jesús, más aún, es por lo que hizo luego con esta niña. Una vez la levantó de los muertos, le dijo a los que le rodeaban, denle de comer. Sí, porque aquellos que se rieron de él, aquellos que le dijeron a Jairo, no molestes más, ríndete, suelta todo, sigue, pueden ser voces externas, pueden ser voces internas. Pero igual, mi amado, aquellos que dudaron, aquellos pesimistas que rodearon a Jairo, aquellos que le dijeron ríndete ya, aquellos que incluso cuando Jesús llegó se rieron de él porque había dicho la niña no está muerta, fueron los mismos que entonces se volvieron a Jesús. Pero Jesús los redirigió nuevamente a quien él le había dado vida. Los redirigió a los milagros, a los prodigios que él había acabado de hacer. Y le dijo, denle de comer, denle de comer. Mi amado, eso me hace reflexionar, porque Dios está haciendo unos milagros poderosos en este tiempo. Dios está resucitando gente muerta, y déjame explicarte, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, es sumamente importante entender ese aspecto de la muerte. Y Él está resucitando gente que estaba muerta en delitos y pecados. Él está sanando, obrando milagros de sanidad del alma y sanidades físicas. Y le ha dicho a la iglesia, ahora denle de comer. En la palabra, que es el pan diario, en las compras que ha estado repartiendo Sendero, y aprovecho y hago este paréntesis, como a través de esta iglesia y otras que se han unido, pero hablo específicamente de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, que ha compartido de estos alimentos a través de toda esta área metropolitana, y no solo ellos, sino iglesias que van allí a suplirse para llegar al área este y seguir repartiendo de estas compras. Nosotros somos una de esas iglesias. Denle de comer. Jesús hace el milagro, está trayendo los que han de ser salvos y le dice a la iglesia, denle de comer, aliméntenlo con la palabra, sanándolos, empoderándolos, y también el alimento físico, que es lo que estamos haciendo. Dios está haciendo en este tiempo cosas que en ninguna otra generación había hecho, porque Él hace cosas nuevas. Dios está haciendo milagros hoy que antes no había hecho. Dios está haciendo cosas nuevas. Por eso te dice, a través de su palabra, ten fe. Tu milagro está ahí y Él está presente. Y cuando Él responda, los que te rodearon verán la evidencia del amor de Dios contigo, del cuidado de Dios sobre ti, de la respuesta de Dios sobre ti, y creerán y serán alcanzados para salvación, serán alcanzados para traerlos al redil. Mi amado, mi amada, si has llegado al punto de desesperación en tu vida, te animo a confiar en Jesús. Si te sientes como si estuvieras frente a algo que es imposible de conseguir, te animo a confiar en Jesús. Si has dicho, ¿por qué seguir insistiendo y molestando en estas últimas semanas? Te animo a que confíes en Jesús lo suficiente para que sigas insistiendo, para que lo sigas molestando. Él escucha tu oración, Él está presente. Por lo tanto, toca su hombro, pide ayuda, porque Él anhela responderte. Por eso seguimos insistiendo, seguimos orando, le seguimos pidiendo al Señor y oramos en este momento. Abba, Padre, hoy venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y elevamos esta oración primeramente para darte gracias por todas las veces que has venido a nuestro socorro cuando clamamos a ti en alguna necesidad. Pero también te quiero agradecer por cada vez que has hecho alguna intervención milagrosa en nuestras vidas cuando aún no hemos tenido ni siquiera el valor de pedirte
directamente, más allá de un pensamiento y a veces hasta lleno de dudas y temores. Tú eres fiel y has obrado en bien. Es por eso que esa confianza que nos impartes por medio de tu Santo Espíritu, que hoy nos acercamos con corazones sinceros y en plena certidumbre de fe para insistirte una vez más por las autoridades gubernamentales que aún tienen que lidiar día a día con las decisiones que tienen que seguir tomando en el panorama que aún enfrentamos. Por eso seguimos insistiendo en orar por la facultad médica y todas las ramas de la medicina, como los farmacéuticos, paramédicos, tecnólogos, todo lo que envuelve, Señor amado, el cuidado del paciente. Continúa renovando sus fuerzas. Oramos por todos aquellos que se encuentran afectados de salud, sea por COVID o por otras razones de salud, para que tú impartas sanidad, que tu virtud sanadora fluya, Señor, como evidencia de tu amor, de tu gracia y de tu favor. Seguimos orando por los agentes del orden público y sus familias. Oramos por los compañeros ministeriales para que sus fuerzas sean renovadas. Fortalécelos en ti, en el poder de tu fuerza. Abrázalos fuertemente con tu amor. Que la carga emocional y espiritual que han llevado delante de ti, los han depositado ahí. Señor, tú las recibas y tengas cuidado de cada uno de ellos y sus familias. Que tu Santo Espíritu les ayude en el cumplimiento de sus deberes ministeriales. Esa misma oración hago por cada líder que levanta la mano de su pastor, que ha estado ahí ayudando, sosteniendo a sus pastores en sus deberes. Renueva sus fuerzas, vivifícalos, imparte salud física, emocional, psicológica, mental, espiritual. Guárdalos de todo mal. Abrázalos fuertemente con tu amor. Te lo pido encarecidamente, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén, amén y amén. Agarra esta palabra. Ten fe. No te desanimes. Sigue perseverando y prepárate para recibir el milagro que Dios hará contigo. Un abrazo desde aquí para ti. Amén.